No, en Puebla no hay nada. Tenemos algunas este, denuncias en la Comisión de Derechos Humanos de víctimas de Puebla, pero no, desgraciadamente el gobernador que tenían y que ya murió fue totalmente sordo en el tema de la violencia y jamás escuchó, jamás nos quiso dar una audiencia, jamás creó nada y hasta donde yo sé, no recibe ningún beneficio ni siquiera de la Comisión de Víctimas. Entonces, la verdad no hay nada en Puebla. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta noche de domingo queremos agradecer esta atención que ha tenido con nosotros Sandra Soto. Ella es representante, ahorita usted me corrige bien, de una agrupación que ha dado atención a los huérfanos, los niños que resultan huérfanos de de mujeres, madres que han sido víctimas de feminicidio. Queremos agradecerle esta atención que ha tenido con nuestros lectores, con quienes nos ven a través de las redes sociales. Muchas gracias, Sandra. Hola, ¿qué tal? De que a ustedes, al contrario, por el espacio que nos abren para poder compartir nuestras historias y poder hacer nuestras exigencias y ser una extensión de nuestro grito de justicia. Muchas gracias. Pues para empezar, no sé si nos pudiera hablar brevemente de en qué consiste precisamente esta agrupación, qué tipo de apoyo dan, por favor, cómo surge. Bueno, pues esto surge por la necesidad que tenemos las víctimas colaterales de las atenciones del gobierno por parte de los derechos de los niños. En este caso, pues los niños que han sufrido un asesinato de su mamá en casa y que hoy se ven en la imperiosa necesidad de que el Estado mexicano los proteja, puesto que quedaron al desamparo. Y al desamparo es una forma de llamarlo porque nos referimos al desamparo gubernamental, porque nosotros muchas veces somos familiares y nos hacemos cargo de los hijos de las víctimas por el hecho de que son nuestros familiares, por este sentimiento o el lazo emocional que existe, sentimental, ¿verdad? Que son nietos, sobrinos, y entonces los niños pues quedan bajo el resguardo de unos familiares regularmente. Sí ha habido casos que luego pues no tienen con quién quedarse y bueno, tienen que ser pues recogidos por alguna autoridad y luego asignados a una familia tal vez. Pero en su mayoría de los casos, casi siempre los hijos de las víctimas quedan en manos de las abuelas maternas o de los abuelos paternos o de alguna tía o alguien que se hace cargo, familia directa o indirecta de, de los pequeños. Y bueno, Sí, pues en virtud de que también mi hermana Serimar fue asesinada, fue que nace pues esta inquietud de revisar qué existe para estos niños. Mi profesión es abogada, entonces cuando pasa el asesinato de mi hermana, bueno, pues surgen preguntas en mi cabeza acerca del tema, ¿verdad? Precisamente porque pues cuando alguien comete un delito en donde lesiona a otra persona de forma permanente o de forma semipermanente, pues la autoridad obliga de alguna manera a subsanar esta necesidad que tiene de trabajar y pues los hace pagar alguna pensión o indemnización o una situación de esas. Entonces, de ahí fue como yo empecé como a preguntarme, pues,
En el caso de feminicidio, cuando pierden a la mamá de una forma violenta, y regularmente es el papá quien les arrebata la vida, este, ahí quién se hace cargo de los menores, porque pues ellos tienen que comer todos los días, tienen sus necesidades escolares, ahora de sus necesidades psicológicas y legales, ¿verdad? También, ¿quién se hace cargo de esto? Y pues empecé yo a revisar, este, pues los códigos, las leyes, los formatos, las dependencias, y encontré con que el tema de los huérfanos por feminicidio, pues estaba totalmente invisibilizado, o sea, ni siquiera existe nada en donde puedan respaldar a estos pequeños, bueno, ni siquiera existe un registro, ni siquiera cuando las autoridades van a recoger a la víctima al lugar de los hechos, se toman la atención de preguntar si es mamá o si tiene hijos o no, no le abran a ninguna autoridad que acuda al resguardo de los menores, simplemente son ignorados totalmente. Este, no hay una autoridad que vea por el bien de ellos, por la seguridad de ellos, simplemente recogen el cadáver, se lo llevan y si la familia denuncia, empiezan investigaciones y si no, pues sabrá Dios qué pasará con los hijos y a nadie le importa. Entonces, de ahí pues fue como empezó a surgir esta inquietud de buscar qué era lo que existía por estos niños y al darme cuenta que no, pues empezamos pues a trabajar en el tema, porque precisamente pues tenemos que hacer valer los derechos que tenemos porque sí existen, por ejemplo, el interés superior de la niñez, que son tratados internacionales firmados con otros países, en donde hay que proteger el interés del niño hasta su adolescencia, ya que se vaya a convertir en adulto. Y bueno, pues estamos dándonos cuenta que en el caso de violencia, al menos en el caso de violencia, que es donde el tema que a nosotros nos incumbe, el Estado mexicano no está poniendo nada de atención en el interés superior del menor y bueno, les está fallando a la niñez mexicana en este sentido. Entonces, pues de ahí pues empezamos a trabajar el tema y pues empezamos como a denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos sobre el caso de Romeo y algunos otros niños de Coahuila que en ese momento conocí por el feminicidio de mi hermana Sarimar y bueno, otras familias que también había conocido ya en este camino tan tormentoso de otros estados y que pues vas dando cuenta que hay diferentes situaciones en los menores, que no nada más se queda en cuestión de la alimentación, o sea, ¿quién se va a hacer cargo de la alimentación? No, o sea, sino que hay diferentes factores que influyen y que a nadie le importa. Por ejemplo, una situación en la que no se logra imputar la responsabilidad al papá y por otro lado, pues él tiene los derechos como padre y como no hay ningún procedimiento legal, penal en su contra, pues la autoridad le permite llevarse al menor con los derechos de ser su papá y mientras son peras o manzanas, el niño va creciendo con él hasta en tanto se logre imputar esta responsabilidad, aperturar el proceso, sentenciarlo y luego después ejercitar este cambio de custodia y de pérdida de patria potestad y todo, pero todo tiene que ser solicitado ante una autoridad, sino de forma automática, inmediata y por proteger al menor no se hace. Entonces, estoy hablando de un caso específico de un huérfano por feminicidio, en este caso, por ejemplo, que se presentan estas situaciones y las autoridades pues simplemente ignoran el tema, permiten que el niño se vaya, permiten que el niño no le permita ver a la abuela materna al menor porque pues esté molesto porque iniciaron una sospecha de que él hubiera asesinado a su mujer y bueno, al final de cuentas, después como de 8 años, se logró comprobar la responsabilidad de esta persona y fue que la abuela materna recupera al menor y entonces empieza todo eso, pero ya habían pasado 8 años que el niño creció con una persona violenta que fue el que había matado a su mamá. Entonces, Eh, imagínate la preocupación que hay para todos nosotros de que el Estado no ejerza su obligación como autoridad y proteja a este niño porque finalmente está creciendo en un vínculo donde hay mucha violencia y está ya como respuesta pues la acción de su papá que asesinó a su mamá y que posiblemente él vaya a seguir esos patrones de conducta
porque eso fue lo que le inculcaron a su propio padre y posiblemente se los estén inculcando a ellos, a él también, perdón. Entonces, así como esa situación, existen otras situaciones muy difíciles en las que a veces hay que andar de investigadores también porque el asesino es el papá y huye con los menores, entonces están desaparecidas las menores. Y bueno, el caso de Romeo es así como que lo más light, que mi hermana pierde la vida y mis papás se quedan con él y lo único que necesita es la atención legal, psicológica, económica, educativa y ya. O sea, no tenemos ningún tipo de otra problemática, nadie nos lo está peleando, no sabemos al niño perdido ni nada, es como que nos fue bien dentro de lo que cabe. Pero hay otros que están en una situación muchísimo más aguda, que están en ese proceso de demandas y que se va por otras vías legales y aparte los padres de las víctimas tienen que no solo llevar el proceso de su hija asesinada, sino también están, por otro lado, con otro proceso legal por la materia civil y muchas de las veces no tienen los medios económicos para llevarlos a cabo. Pues todas estas situaciones hacen que despierte este interés en mí para estudiar el tema de los huérfanos y empezar a hacer, pues por lo menos algo, ¿verdad? Tal vez no seamos la solución, tal vez no podamos hacer mucho cambio, pero sí al menos empezar a hacer notar el tema y lograr que las autoridades y la sociedad volteen a ver que hay niños que necesitan justicia. No solamente estamos pidiendo la justicia para las mujeres que son asesinadas y que metan a la cárcel a los asesinos y no dañen a más mujeres. No, hay algo más preocupante. Son vidas que fueron truncadas por la violencia y que depende del Estado mexicano que se pueda restituir y reenderezar esa vida para provocar el menos daño posible. Pero si la violencia dejamos que permee en esta vida y la indolencia y la indiferencia de las autoridades también, estas vidas son vidas vivas y son vidas que están creciendo y va a ser nuestra futura sociedad. Y si hoy estamos viviendo una ola de violencia fuertísima, para cuando ellos sean adultos vamos a estar muchísimo peor porque no solamente va a haber violencia, sino va a haber sociedad resentida por la violencia y yo creo que va a ser mucho más alto el índice de violencia porque hay muchas personas como esos pequeñitos que van a crecer con mucho resentimiento, con mucho recelo, con mucho daño emocional, ya no buscando quién se las hizo, sino quién se las pague porque por todo eso que no tuvieron o que les quitaron, que les arrebataron, su mentalidad va a estar totalmente distorsionada, enojada con el mundo, porque no tuvieron no solo a su mamá, sino no tuvieron acceso a la educación, porque en su vida batallaron mucho, porque fueron a lo mejor muchas veces este, maltratados en otros hogares por su situación o por el abuso, por no tener quien los defendiera, por no tener quien los mantuviera y tuvieron que muchas veces a lo mejor replegar su dignidad por un plato de sopa. Entonces, estas seguridades son las que queremos que les restituya el Estado mexicano, porque su mamá obviamente ni con la mayor sentencia nunca va a poder regresar. Ella no va a reaparecer ni va a volver a la vida. Eso lo tenemos súper claro y el amor de una mamá con nada lo van a restituir, ni con todo el dinero del mundo, ni con la sentencia más alta, ni aunque le apliquen la inyección letal al asesino, ni nada. Pero pues hacer por lo menos más llevadero su andar en esta vida, que puedan, por medio de ese recurso, que puedan inyectar en un programa de atención a los hijos de violencia feminicida, en donde puedan ellos tener atención psicológica, en donde puedan regular su situación legal formalmente, para que ahora sean hijos o adoptivos o se les ejerza la custodia o la patria potestad a sus abuelos o a sus tíos o a quien la autoridad considere pertinente que se pueda hacer cargo de ellos, que les den una cantidad mensual para poder subsistir en cuestión de alimentos y de necesidades económicas y que les den una despensa apta para el sano crecimiento, que es lo que harían los padres por ese pequeño. Y que puedan tener educación, acceso a la educación. Esto les permita seguir estudiando, seguir preparándose para la vida hasta que puedan ser unas personas de bien, profesionistas. Y bueno, el daño por lo que sucedió, eso no va a poder nunca subsanarse. Su mamá siempre les va a hacer falta,
un abrazo de su mamá, sus besos, su amor, siempre ese vacío nunca nadie lo va a poder llenar, pero al menos que sea llevadera esta vida con las atenciones y obligaciones que el Estado mexicano está, este, pues, obligado otra vez, repito la palabra, darle, porque no es un favor, como te comento, son tratados internacionales, la Ley General de Víctimas también marca la restitución del daño, este, para repararlo antes, después del hecho victimizante, y tampoco se cumple, entonces ni hay una creación de un programa o un decreto donde se solventen estas necesidades para los hijos de las víctimas. Sí, Lo que nosotros logramos fue que en Coahuila se hiciera un programa con el ok. siempre temor, ¿verdad?, de que a lo mejor en Coahuila, cuando se termine el sexenio de Miguel Ángel Riquelme, lo quiten, pero porque pues las autoridades, aunque formen un decreto, un programa, llega otro, ahí tenemos, por ejemplo, a López Obrador, que quitó el programa de guarderías de Cedesol, y se suponía que no debía de haberlo quitado, y lo quitó, y entre muchos otros más. Entonces, siempre tenemos el temor de la inestabilidad legal. Ahora, ustedes ya han conseguido cosas importantes, por ejemplo, señalabas el caso de Coahuila. ¿Qué Mm. viene en lo posterior? Ya nos comentabas lo que están buscando, pero digamos, ¿cuál sería ya la situación en la que actualmente se encuentran? Y si ves que realmente esto se pudiera conseguir en otros estados, no sé, en el Ujú. caso de Puebla, a nivel Sí. federal. Pues mira, con levantando la voz y haciendo este tipo de exigencias, eh, le- pues logramos de alguna manera que algún otro estado lo replique en su estado, como lo es el Estado de México, que creó un programa que se llama Valentina, que dan una atención a los hijos de las víctimas parecida al programa que se hace en Coahuila, un poquito menos completo. Creo que ahí solamente les dan una canasta básica y les dan una cantidad cada 2 meses, pero está lleno todo de ineficiencias, perdón. Por ejemplo, en el programa de Valentina, todo el año pasado no les entregaron dinero y creo que les entregaron un cheque retroactivo, pero pues al final de cuentas, como te digo, los niños cuando es asesinada su mamá pierden este sentido de pertenencia, la seguridad, la inestabilidad. Y el Estado mexicano tiene que entrar inmediatamente a respaldar esa vida, a darle esa seguridad, a regresarle ese sentido de pertenencia y que no tengas ese temor de que va a volver a faltar algo en tu casa. Pero imagínate, o sea, por ejemplo, en el Estado de México, faltando meses y meses ese cheque, o sea, sí, claro que cuando te lo dan, o sea, a lo mejor te dan 40,000 pesos juntos, pero por mientras, todos esos meses, ¿qué hicieron esos niños? ¿Comieron frijoles todos los meses Sí. o tuvieron que salir a pedir limosna? O sea, ¿por qué tienen que vivir eso los huérfanos? No deben de vivir eso. Debe de haber una estabilidad para ellos y debe ser bien preocupante para las autoridades, que puede pasar con todos sus proveedores a nivel nacional si tú quieres, con todas las dependencias, pero menos en el tema de los huérfanos por feminicidio. Estos niños no pueden volver a sentir ese temor de que hoy tienen y mañana no, o que hoy tienen que pedir limosna, porque pues como ellos les mataron a su mamá, pues ni modo se tienen que conformar si la vecina les regala un pantalón o si les regala un taco. ¿Por qué tienen que vivir eso? O sea, ahí le está fallando otra vez el Estado, no solo a la que haya perdido la vida, sino a sus hijos también. Sí. Entonces, y nos está fallando en nuestra cara y nadie decimos nada. Y en el caso de Puebla, ¿existe algún avance o vislumbras que pudiera haber algún avance en lo posterior? No, en Puebla no hay nada. Tenemos algunas este, denuncias en la Comisión de Derechos Humanos de Víctimas de Puebla, pero no, desgraciadamente el gobernador que tenían y que ya murió fue totalmente sordo en el tema de la violencia y jamás escuchó, jamás nos quiso dar una audiencia, jamás creó nada. Y hasta donde yo sé, no recibe ningún beneficio ni siquiera de la Comisión de Víctimas. Entonces, la verdad no hay nada en Puebla. En donde nosotros tenemos conocimiento, te digo, es en el Estado de México y y nada más, Coahuila y el Estado de México. Y en el 2019 López Obrador le indicó
a la CONAVIM que hiciera un registro de huérfanos para hacer un programa a nivel nacional para huérfanos por feminicidio, pero solo quedó en el decreto, o sea, nada más fue con las peticiones que nosotros hicimos, sin tomar en cuenta las familias tampoco, este, y cuando nosotros empezamos a lanzar, a elevar la voz, porque ya sabes que las autoridades como que se quieren siempre dar el sombrerazo y decir, ay, sí estoy atendiendo el tema, mira, ya creamos el decreto, ya no pongas gorro, ya cállate, ¿no? Entonces, pero no, porque nosotros esta exigencia que hacemos se tiene que ver reflejada, o sea, no solamente en escucharnos, no solamente en crear, se tiene que ver reflejada y materializada en las familias, que este cheque llegue hasta la puerta de la casa del hijo de Nazaria, supongamos en el caso de Puebla, ¿no? De Isis Nazaria. Tiene que verse reflejado en su mesa, que haya alimentos en su mesa, que él traiga para sus combis, que pueda tener para sus copias, para sus libros, para las cosas que le encargan en la escuela, que traiga zapatos, que si se quiere ir a comer un helado, él tenga en su bolsa dinero para hacerlo, ¿sí? Entonces, mientras tanto, todo esto son mentiras, aunque exista un decreto. Ok. Mientras la víctima no lo reciba, no podemos aplaudir nunca una acción de la autoridad. Y además, no debemos de aplaudir tampoco porque es su obligación. Así Y es. nosotros eso es lo que estamos exigiendo. Y estamos, pues, desde que entró López Obrador, nosotros acudimos cuando él estaba haciendo los foros, no sé si recuerdes, que hizo unos foros en su campaña, y acudimos a varios foros, entre esos casi creo que fue el último que hizo, que estando dentro del público yo lo abordé, levanté la voz muy fuerte. De hecho, hay algún video por ahí en los medios de comunicación que no le quedó de otra más que escuchar la petición desde ahí, porque yo no fui invitada ahí al presidio y me intervine en la reunión, como siempre que tienes que arrebatar la palabra, porque si no, cuando hay una necesidad como esta, pues nunca te dan el micrófono. Entonces, supuestamente quedó, que ahí quedó en ese video grabado que él iba a atender el asunto, que lo iba a poner sobre los temas principales en su gestión y que me tomaran el nombre y el teléfono, Alejandro Encinas y esta señora, este, la Canosita, no recuerdo ahorita su nombre, Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero. Y se acercaron los dos al final de la reunión conmigo, me tomaron mi nombre a mí y a otra compañera que también estuvo ahí, Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima Virinia, y y nos tomaron nuestros nombres, nos dijeron que nos iban a hablar a la brevedad, y hoy han pasado no sé cuántos años. Él ya inició su gestión, ya va a la mitad de su sexenio, y todavía no recibimos ninguna llamada en la que estén interesados en la petición que hicimos aquella vez, que fue acerca de este programa de restitución de derechos para los hijos de violencia, de víctimas de violencia feminicida. Lo único que ha hecho por tema el presidente es ordenarle a alguna dependencia hacer una investigación y un censo en cuanto a los niños. Investigaron que había 750 y tantos niños en el 2019, cosa que yo considero que se sacaron el número así de improvisada, porque pues realmente, mira, yo hago más o menos como una cuenta, porque no me dedico a esto ni tengo la obligación de hacerlo, pero más o menos con el balance que María Salguero ha hecho, cerrando los años, contando a las víctimas de feminicidio en su mapa, que es el mapa más creíble que tenemos, porque pues no puedo tomar en cuenta los datos del gobierno, porque casi siempre ocultan las cifras, pero más o menos María cierra el año con 4,000 mujeres asesinadas. Entonces, son las que... Se desconectó tu audio. Entonces, discúlpame, No, al contrario. este, entonces, a ver si no me vuelve a marcar ahorita. Entonces, haz de cuenta que yo pienso, ponle que no todas las mujeres tienen 3 niños, ni todas tienen dos, ni todas no tienen, pero vamos a ponerle que todas tienen una, por aquellos de las que tienen 3, 2 y las que no tienen.
Pongamos que todas esas mujeres tienen uno para hacer un equilibrio. Entonces hay 4,000 niños en estado de desamparo aproximadamente por año. Sí, es una cifra bastante, Es bastante bastante alta, exacto, alta. ¿no? Porque casi en su mayoría, como sabemos, ¿verdad? Las víctimas por feminicidio son asesinadas y son madres dentro de su casa por su familiar, que es su esposo, ¿verdad? Es el padre de sus hijos. Y bueno, algunas no tienen hijos, pero muchas de ellas sí tienen hijos, uno, dos, incluso no estamos contando los niños o los hijos de estas víctimas que son adolescentes o que ya son adultos, porque también son asesinadas mujeres adultas, que ya, que ya tienen hijos adultos en la universidad, por ejemplo, o que ya están casados y eso. Bueno, esos no los consideramos porque, bueno, ya son independientes, pero sí el Estado mexicano tiene que proteger a los niños. Entonces, nosotros somos familiares de víctimas por feminicidio y realmente a nosotros nos interesa que el tema pues se haga visible, pero no solamente eso, sino que haya acciones por parte del Estado, por parte de todo el país, por parte de las autoridades, no solamente en cuestión económica, ni psicológica, ni legal, sino que es bien importante que haya empatía, que haya un interés político por parte de los servidores públicos, porque realmente se requiere, se necesita por interés, no solamente por humanidad, sino también por un interés social, porque en el futuro esto se va a convertir o se está convirtiendo en una problemática social muy fuerte Sí, y que nos va a afectar demasiado en cuestión de la violencia. Te explicaba hace rato el, el temor que yo veo, que yo tengo en futuras generaciones, ¿no? En los futuros años, y no son atendidos estos niños. Y y pues, imagina, por ejemplo, yo me pongo a pensar en Fátima, la niña que fue asesinada en Xochimilco. Si recuerdas ese caso que la recogió una señora y se la entregó a su esposo, y entre el esposo y ella la asesinaron y la mataron muy cruelmente, la violaron. Pues, cuando ya lo detienen, los antecedentes del esposo vienen de una infancia en donde faltó su papá por cuestión de violencia. Aunque haya sido suicidio, fue una violencia, ¿verdad? Y no fue ese niño atendido, fue descuidado. No estoy justificando de ninguna manera por el asesinato, sino pon atención, autoridad, porque cuando no pones atención a los niños desde su infancia, crecen con estos daños emocionales que luego causan daños a otras personas. Ese niño al que no le pusieron atención creció y creció con estas deficiencias y con estas carencias. ¿Y qué pasó cuando fue adulto? Pues le gustaban las niñas y pues fue capaz de causarle daño a una niña, un daño grave, de haberle arrancado la integridad, la inocencia y con crueldad la vida. sí, ¿Sí? Y ese es el temor mío de que le vaya a pasar a mi sobrino, ¿verdad? Que también está en una situación así y que nosotros sí tenemos una cierta carga por ser familiares, pero el Estado mexicano tiene que hacer la otra parte. así es. Entonces, no solo es mi sobrino, son miles y miles de niños que están en esa situación. Y más, imagínate, nosotros solo tenemos un pequeño en ese estado. Hay familias que tienen 5 nietos, Sí, 5 hijos de esa mujer en estado de orfandad. Imagínate de pronto la abuela ya vieja, de 70 y tantos años, sin trabajo, sin fuerza, y luego tener 5 niños a su cargo y de pronto dice, oye, me acaban de matar a mi hija y ahora qué voy a hacer por estos 5 niños, ¿cómo les doy de comer? ¿Cómo los saco adelante? O sea, con la depresión de que la hija está asesinada cruelmente también y todavía trae un paquetón encima de mantenerlos y darles de comer. ¿Tú crees que le va a preocupar estarles reparando la mente si sí, lo que quiere es darles de comer? O sea, entonces el día de mañana, Dios no lo quiera, falta la abuelita y esos niños se quedaron a mitad de camino, otra vez a su fuerza, otra vez a ver quién les hace el favor de recogerlos o de darles un taco. Y así, ¿qué les espera a esas niñas? Pues que se van a casar chicas, que van a vivir en un círculo de violencia, los muchachos muy a temprana edad, a lo mejor en vicios, en pandillas, o a lo mejor teniendo que robar para poder comer.
Entonces, es bien preocupante. A lo mejor vas a decir, ay, Sandra, qué loca te alucinas y te vas muy para allá. No, es que esa es la realidad. Desgraciadamente tenemos una sociedad bastante dañada y luego muy penetrada por la pobreza y luego todavía encima sumada a la violencia. Sí, Entonces, imagínate cómo vamos a estar con esta sociedad cuando ya de plano no fue atendido este problema social que tenemos. Y entonces las autoridades es un tema que no quieren ver y no les duelen los niños. No sé, a lo mejor pueden la sociedad y las autoridades culpar a la mujer y decir, bueno, te lo buscaste porque tú te dejaste por mensa, porque te pusiste minifalda, porque esto, porque el otro. Sí, pero ¿y los niños? Ellos están indefensos ante esta problemática. Ellos dependen de su madre, de su padre o de quien les dé algo. Y a nadie le importan los niños. O sea, simplemente te mataron a tu mamá, qué mala onda. sí. Pobrecito, y ya. Pero no, no se repara con un pobrecito. Hay que hacer acciones. Y pues lamentablemente tenemos que exigirle al gobierno también por ellos, o sea, porque de plano si por las mujeres no hacen nada, que solamente se trata de hacer valer su trabajo y poner en práctica los instructivos que tienen de sus funciones que vienen especificados en manual de operaciones, en reglamentos, en leyes, y no lo hacen. O sea, los recursos que tiene México y que pudieran implementarlos en subsanar o restituir los derechos de estos niños, pues no lo quieren utilizar en los niños. O sea, por ejemplo, te puedo platicar que en Coahuila el programa existe, pero es revictimizante por parte de las autoridades, porque, por ejemplo, les llevan una despensa y entre más pasa el tiempo, la calidad de estos alimentos va bajando. Sí. O sea, si antes les entregaban unas azucaritas, cuando estábamos metiendo presión, que fue cuando el gobernador se dio a esto, ya sabes, ¿no? Te dan azucaritas, sal pura, harina de hot cakes, papel de baño de 500 hojas y casi, casi que te quieren cargar en la despensa y acomodártela para que no te molestes tanto. Sí. Pero conforme tú vas bajando la guardia, pues ya al ratito ya te llevan las azucaradas de a granel, ya ni siquiera azucaritas, ya te llevan la leche de polvo que compraron ahí también a granel. Y ahora, actualmente, la problemática que ahorita tienen estas madres que, que son madres de las víctimas, abuelas de los niños, es que cada que les entregan un cheque, ellas tienen que comprobar en qué se lo gastaron para los niños. O sea, si les compras un chicle, casi casi debes de llevarle la factura del chicle. Y es ofensivo porque ni siquiera la cantidad es suficiente para sostener una alimentación de un niño. A ellas les entregan 4,000 pesos cada 2 meses y entonces imagínate, son 66 pesos diarios. Sí. Ni siquiera puedes almorzar con esa cantidad, mucho menos comer y mucho menos cenar. Y todavía aparte se vuelan la barda en decirte que le compruebes en que te gastes los 66 pesos, o sea, dices, no inventes, o sea, existen miles y miles de programas, por ejemplo, estos de bienestar social en donde les dan a los de 60 y más o 65 y más, no sé, y no les piden que les comprueben en qué se gastan. Así es. En el programa de los niños que Les pide. fueron a, o sea, ¿cómo es posible que todavía te atrevas a hacer eso? Sí. ¿Tú crees Pues que te vas a gastar eso en una alimentación? Aunque te lo quisieras gastar en otra cosa, no puedes. Le pues, sales debiendo a la abuelita. Te lo juro que si hacemos cuentas, le sales debiendo a la familia. O sea, están para de veras restregárselo en la cara. No sé si enojarme, reírme o burlarme de ellos, pero te lo juro que de alguna manera, como te digo, logramos el programa, pero vivimos estas cosas. Finalmente, no es una restitución de derechos. sí, y Las como autoridades, así es, perdón. como señalabas al principio, no se trata de una, pues, de una limosna, es parte de la obligación del Estado, ¿no? De poder proteger a las personas y en este sentido de proteger a los hijos de las mujeres que son víctimas de feminicidio.
Así es, o sea, no es caridad, es una obligación y existe el recurso y pues como sabemos, el recurso lo cuidan, pero para que lo destinen a otra parte. Así es. No quiero decir la palabra que ni corrupción ni robar, pero pues si no va para donde es, ¿A dónde va? entonces ¿en dónde va? Sí, Claro, porque acá me lo estás pichiquiteando y aparte quieres que te lo compruebe porque dudas de mi palabra, sí, entonces ¿por qué lo cuidas tanto? Ni siquiera es de ellos. Lo cuidan porque se lo llevan a otro lado. No estoy acusando a nadie ni estoy diciendo nada, pero pues no lo aplican para lo que es, así es. entonces, entonces, ¿cómo le hacemos? Porque realmente está bien decepcionante todo este tema y, y por ejemplo, pues ya ahorita a nivel nacional, pues ya vamos casi a mitad del sexenio de López Obrador y no ha hecho nada por los niños. O sea, prácticamente si la violencia contra la mujer Pues queremos, ha valido, pues sus hijos más. así es. Pues queremos, Sandra, agradecerte este espacio que has tenido con nosotros. Ojalá que esta, pues, llamado que hace se pueda escuchar en las autoridades, por lo menos aquí en el estado de Puebla, con esta nueva administración. Ojalá que puedan poner atención porque, pues, como señalabas, no hay un trabajo respecto a la atención de los hijos de las mujeres que desafortunadamente se ven, pues, envueltas en estas tragedias. Muchas gracias, Sandra, por este No a espacio. ustedes, muchas gracias a ustedes. Y Gracias. esperamos que así sea. Así es, esperamos que así sea. Gracias, Sandra. Gracias a quienes nos siguieron en esta transmisión. Buen término de domingo. Hasta luego, gracias. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.